El Internet ya dictó sentencia. El 40 Smith y Wesson está muerto. Enterrado bajo una avalancha de fanatismo por el 9 milímetros. Te dicen que es un cartucho obsoleto, demasiado brusco y un error balístico que la industria ya superó. Pero los registros médicos sobre balística terminal y la física pura del impacto cuentan una historia muy diferente. Esto obliga a plantear una pregunta incómoda. ¿Es el 9 milímetros realmente superior o simplemente es más fácil de disparar para el tirador promedio? Lejos de ser chatarra obsoleta, los números demuestran que este calibre es un auténtico código de trampa para quien sabe explotar su física. Es un sistema capaz de transformarse radicalmente, ofreciendo un rendimiento que destroza las métricas de sus competidores modernos. Pero para entender cómo este cartucho logró esconder tanta capacidad destructiva y modular a plena vista, hay que retroceder hasta el evento que forzó su sangrienta creación. El nacimiento del 40 Smith & Wesson no ocurrió en una sala de juntas corporativa buscando una nueva cuota de mercado. Ocurrió como una autopsia balística tras el fracaso catastrófico del FBI en 1986. Estás en las calles de Miami. Un impacto directo del estándar de la industria, el 9 milímetros a 1150 pies por segundo, penetra el torso de un asaltante pero carece de la penetración profunda necesaria para alcanzar y destruir los órganos vitales. El atacante sigue devolviendo fuego. El contraste es brutal. Una tragedia humana caótica y desesperada resuelta 4 años después, en 1990, mediante fría y calculada ingeniería matemática. Smith & Wesson y Winchester no adivinaron, calcularon, descartaron el peso estándar de 115 a 124 granos del 9 milímetros y exigieron un proyectil masivo de 180 granos. Esa matemática se traduce en violencia física pura. Mientras el proyectil de 9 milímetros golpea rápido pero ligero, los 180 granos del 40 S&W actúan como un martillo de demolición. Al impactar tejido, cargas modernas como la Federal H, te toman esa masa y la expanden con una brutalidad devastadora. Físicamente es la diferencia entre perforar una pared con un picahielo rápido o aplastarla con un mazo de acero. El impacto transfiere energía de manera abrupta y terminal. Esta arquitectura balística demostró ser tan robusta que su vaina se convirtió en el ADN de otras plataformas tácticas. El 357 SIG nació literalmente agolletando la vaina exacta del 40 S&W. Al mantener un diámetro de culote idéntico, lograron crear un sistema capaz de disparar un proyectil de 125 granos a 1400 pies por segundo, usando el mismo espacio de recámara. La ingeniería base era impecable. Si portas este calibre hoy, llevas la solución médica y táctica a uno de los peores días en la historia de las fuerzas del orden. Tienes en tus manos una herramienta diseñada específicamente para no fallar donde el 9 milímetros se quedó corto. Sin embargo, existe una ironía histórica ineludible. El mismo FBI que exigió la creación de este cartucho terminó abandonándolo décadas después. ¿El motivo? No fue una falla en la balística terminal, sino el costo físico de controlar sus números. Empujar esa masa destructiva requiere dominar una ecuación brutal. Y eso nos lleva directamente a entender el costo físico de esta física violenta. Esa masiva transferencia de energía discutida anteriormente no ocurre por arte de magia. Se genera detonando 35.000 psi de presión a escasos centímetros de tu palma. Cuando enciendes una carga premium como la Federal HST de 180 granos, el arma debe gestionar un impulso de retroceso de 0.98 libras segundo. Aquí es donde los datos destrozan la narrativa moderna. Ese retroceso seco y rápido del 40 Smith y Wesson no es un defecto de ingeniería, sino el subproducto termodinámico ineludible de empaquetar hasta 500 libras-pie de energía en una vaina compacta. Físicamente, disparar el estándar de 9 milímetros se siente como un empuje firme y constante. Pero liberar los 1.10 libras segundo máximos del 40 se experimenta como el golpe seco de un martillo de acero contra madera dura. Esa violencia mecánica tiene un costo directo en la elevación de la boca del cañón. Si intentas disparar una carga de 165 granos de Speer Gold Dot a 942 pies por segundo con un agarre relajado, la física castigará severamente tu tiempo de recuperación. Este cartucho exige un control absoluto y una técnica impecable para ejecutar disparos de seguimiento rápidos. Los foros de Internet están llenos de tiradores quejándose de lo incontrolable que es este calibre, pero los números son fríos. Si no puedes gestionar un impulso de 0.92 libras segundo, el problema radica en tu técnica de empuñadura, no en la balística. Para el operador dispuesto a dominar la plataforma, esta ecuación de presión se convierte en una ventaja táctica asimétrica.
Estás intercambiando una fracción de segundo en la recuperación visual por una transferencia de energía devastadora en el objetivo. Sin embargo, generar 35.000 psi para empujar un bloque de plomo a casi 1.000 pies por segundo plantea una pregunta crítica. ¿Qué sucede exactamente cuando toda esa violencia balística abandona el cañón y choca contra el tejido blando? La respuesta define el estándar absoluto de la balística terminal. La verdadera métrica de supervivencia se define en la balística terminal. Cuando una carga premium como la Federal HST de 180 granos impacta tejido, los datos revelan una eficiencia anatómica brutal. Este proyectil se expande hasta alcanzar unas masivas 0.72 pulgadas de diámetro. Físicamente es como desplegar un paracaídas de cobre y plomo a alta velocidad. Un proyectil de 40S y doble U expandido es significativamente más ancho que un 45 ACP sin expandir. Ese simple dato hace que cualquier debate sobre el diámetro base del cartucho sea matemáticamente irrelevante. Esa expansión masiva dicta exactamente dónde termina la violencia. Estás en el pasillo de tu casa a las 3 de la madrugada frente a una amenaza inminente. El protocolo del FBI exige entre 12 y 18 pulgadas de penetración. Con una densidad seccional de 0.161, la HST frena su recorrido exactamente en ese límite superior de 18 pulgadas, reteniendo casi el 100% de su peso original. En este escenario, ese diámetro de 0.72 pulgadas actúa como un freno aerodinámico interno. Transfiere toda la energía cinética directamente al atacante. El riesgo de sobrepenetración cae a niveles mínimos. El proyectil no atravesará las paredes de yeso para poner en peligro a tu familia en la habitación contigua. Los números se convierten en la barrera física entre una defensa efectiva y una tragedia colateral. Pero alcanzar esta perfección balística conlleva una vulnerabilidad mecánica oculta. Con una velocidad relativamente baja de 960 pies por segundo, esta munición carece de la fuerza bruta de calibres hiperveloces. Depende enteramente del diseño de su camisa de cobre unida mecánicamente al núcleo de plomo para funcionar. Si el mecanismo de expansión falla, esos 180 granos se transforman en un cilindro sólido incontrolable. Y eso plantea un problema crítico cuando portas este calibre en plataformas subcompactas modernas. ¿Qué ocurre exactamente cuando le robas a esta munición la longitud de cañón necesaria para alcanzar esos 960 pies por segundo vitales? Portar munición defensiva premium no garantiza absolutamente nada si ignoras la física termodinámica de tu propio cañón. La industria te vende la idea de que un proyectil más ligero viajará más rápido, pero cuando recortas el acero a 3.4 pulgadas en una pistola subcompacta, esa regla colapsa de forma catastrófica. Analiza los datos de la Speer Gold Dot de 165 granos. En teoría es un cartucho diseñado para la máxima protección personal. En la práctica, desde un cañón corto, apenas alcanza los 942 pies por segundo. Esa cifra es crítica. A 942 pies por segundo, la presión de los fluidos es insuficiente para forzar la apertura de la camisa de cobre. El resultado es una expansión de exactamente 0 pulgadas. Físicamente, tu munición de alta tecnología acaba de convertirse en un remache de plomo sólido e indeformable, volando a ciegas. Estás en una situación de defensa en un espacio cerrado, confías en tu equipo, pero aquí surge la ironía letal. Este proyectil más ligero de 165 granos termina penetrando 26.9 pulgadas en el objetivo, atravesándolo limpiamente y superando por casi 9 pulgadas la penetración de una bala pesada de 180 granos, simplemente porque su mecanismo de frenado falló. Esos 325 pies libra de energía no se depositan en el atacante, continúan su viaje. Casi 27 pulgadas equivalen a perforar más de medio metro de resistencia balística. En el mundo real, eso significa que el proyectil atravesará la amenaza y conservará suficiente fuerza cinética para destruir lo que sea, o a quien sea, que se encuentre detrás de la pared de yeso contigua. La trampa del cañón corto es despiadada. Si portas una plataforma subcompacta en 40S&W, reducir el peso del proyectil buscando velocidad es un riesgo táctico inaceptable. Estás transformando una herramienta de defensa calculada en un peligro de sobrepenetración masiva. Pero la balística siempre ofrece una salida. Si el fracaso de este proyectil se debe a la falta de velocidad, la única solución mecánica es alterar radicalmente la geometría de la vaina para forzar un empuje supersónico. ¿Qué sucede exactamente cuando tomas esta misma plataforma base y la aceleras hasta los 1400 pies por segundo?
Si el fracaso de los proyectiles pesados en cañones cortos se debe a la falta de velocidad, la solución balística exige alterar radicalmente la geometría de la vaina. Toma el culote exacto del punto 40S y W, reduce el cuello para alojar un proyectil de 9 milímetros, punto 355, de 125 grains, y acabas de crear el punto 357 SIG. Este cambio arquitectónico dispara la presión de la recámara a unas masivas 40.000 psi. Según especificaciones SAAMI, esa presión no es un accidente. Es el motor necesario para garantizar un empuje supersónico implacable. Los resultados de esa presión redefinen la violencia terminal. El proyectil de 125 grains abandona un cañón de 4,0 pulgadas a 1400 pies por segundo, generando 544 libras-pie de energía cinética. Estás frente a una anomalía física. Disparar esta carga es tener el poder destructivo de un revólver Magnum clásico en la palma de tu mano, pero detonándolo a la velocidad cíclica de una Glock moderna de 15 tiros. Además, ese cuello de botella en la vaina de 0,865 pulgadas actúa como un embudo direccional perfecto. Guía el proyectil hacia la recámara con una fiabilidad mecánica superior a cualquier cartucho cilíndrico. El punto 357 SIG es exactamente lo que el 9 mm desearía hacer en sus cargas más P+, pero sin los fallos de alimentación bajo estrés. Pero invocar 544 libras-pie de energía tiene un precio físico y financiero ineludible. El impulso de retroceso salta a 1,15 libras segundo. No es el empuje seco del punto 40S y W, es un latigazo agudo y violento, acompañado de un estruendo sónico ensordecedor que desorienta en espacios cerrados. Sumado a esto, la complejidad de manufacturar esa vaina abotellada eleva el costo promedio a $0,75 por disparo, castigando severamente la viabilidad de un entrenamiento constante. Tienes un cartucho que pulveriza las barreras balísticas, pero que resulta agresivo y costoso de mantener. Sin embargo, la verdadera genialidad del punto 357 SIG no reside solo en su balística, sino en su ADN compartido. ¿Qué pasa cuando descubres que para dominar este calibre supersónico y luego volver al punto 40S y W o incluso al 9 mm, tu plataforma de tiro solo necesita cambiar un simple tubo de acero? Comprar una pistola dedicada exclusivamente a 9 mm en el mercado actual es un error financiero masivo. La industria te empuja hacia plataformas de un solo calibre, ocultando una ventaja económica radical en el mercado de excedentes policiales. Analiza los números. Estás frente al mostrador de una armería. Una pistola 9 mm nueva te cuesta fácilmente $600. Por ese mismo precio, el mercado de excedentes te entrega una Smith & Wesson M/IP40 o una Glock 22 de grado policial por menos de $200. Con los $400 restantes, adquieres 1000 rondas de munición de práctica 40S y Wesson a granel por $350. Por el costo exacto de una caja de cartón con una 9 mm vacía, te llevas a casa un arma probada en servicio y suficiente munición para dominarla. El ahorro es absoluto. Pero el verdadero truco financiero es la arquitectura mecánica de la plataforma. Si tienes una Glock 22, 23 o 27, posees un camaleón balístico. No necesitas cambiar el armazón, ni la corredera, ni los cargadores, ni el resorte recuperador. Físicamente solo empujas la palanca de desarme, extraes el tubo de acero original y dejas caer un cañón de conversión a 357 SIG. En menos de 10 segundos pasas de disparar un cartucho de presión estándar a detonar 40.000 psi de fuerza supersónica. Es la modularidad llevada al extremo, 3 calibres habitando exactamente el mismo espacio físico en tu funda. Esta versatilidad tiene un peaje logístico. Mientras que el 40S y Wesson inunda las estanterías comerciales, la munición 357 SIG sufre de una disponibilidad física baja. Depender de las tiendas locales para alimentar tu cañón de conversión te dejará con cargadores vacíos. Dominar esta configuración requiere compras estratégicas en línea, no visitas casuales al campo de tiro. Sin embargo, la ecuación táctica es irrefutable. Entrenas con la abundancia económica del 40S y Wesson, portas la violencia terminal del 357 SIG y mantienes la opción de insertar un cañón de 9 mm como respaldo. Todo desde un chasis que costó menos que un visor óptico de gama media. Tienes en tus manos el sistema de fuego central más adaptable de Estados Unidos, pero tener el control de 3 calibres no significa que este ecosistema sea la herramienta correcta para todos los tiradores. Entonces, ¿para quién es realmente el 40S y Wesson?
El 40S y .1 es para el tirador casual. Si no puedes gestionar un impulso de retroceso de 1.1 libras segundo, su balística es irrelevante. Ese golpe seco contra tu palma exige una técnica estricta. Pero si dominas la física, los números son imbatibles. Si buscas un ecosistema donde un chasis policial de $200 se transforma en 3 calibres distintos y exiges una expansión masiva de 0.72 pulgadas que frene en seco dentro del objetivo, esta es tu respuesta. Por el contrario, si solo quieres disparar sin esfuerzo, busca una 9 milímetros a $0.25 el disparo y únete al promedio. El 40S y .1 está muerto. Simplemente dejó atrás a quienes no podían controlarlo. ¿Prefieres la comodidad del 9 milímetros o estás dispuesto a dominar la violencia mecánica del calibre 40? Elige tu bando en los comentarios.